Del licenciado Michael Díaz, el perfil psicológico del psicópata, ¿no? Recordar que estamos transmitiendo nuestra señal en las vías de las redes sociales como es Facebook, UTESA, Universidad Tecnológica de Santiago, _Santo Domingo. Estamos transmitiendo en vivo y a través también de la plataforma digital utesaradio.com. Recibimos ahora, gracias por su presencia a la directora de CDC del Campus Oriental, la licenciada Demetria Plasencio, para la cual pido un gran aplauso, por favor. Y de inmediato damos inicio a esta charla, el perfil del psicólogo, el perfil psicológico del psicópata, a cargo del licenciado Michael Díaz. El aplauso. Una característica de los psicópatas es esa. Les gusta que lo reconozcan, que le aplaudan. Pero en este caso, tranquilos. Bien, agradezco a la Universidad Tecnológica de Santiago, mi casa, aquí laboro, aquí me preparé, aquí me formé. Y agradezco que me den la oportunidad también de llevar este tipo de conferencias, este tipo de charlas en esta feria ya por segundo año consecutivo. Y agradezco también la presencia de cada uno de ustedes que acogieron el llamado. La gran mayoría, por no decir todos, estudiantes de psicología, estudiantes que quieren estar a la vanguardia y estar con un conocimiento bien fresco acerca de estos temas que son tan necesarios que se lleven en la sociedad. Porque toda esta problemática y demanda de salud mental que tiene la sociedad, principalmente en materia de violencia, de maltrato, de agresividad, de abuso intrafamiliar, de suicidio, de alcoholismo, de drogadicción, de una forma u otra está interconectado con lo que es la psicopatía. Por eso entiendo que es necesario que se haga este tipo de charlas. Bien, agradezco también a la directora de CDC que está aquí con nosotros. Es un placer también tenerla con nosotros. Bien, el perfil psicológico del psicópata. Describir un perfil psicológico es algo que a veces puede verse sencillo, pero a veces también se puede ver un poco difícil, por el hecho de que en psicología hay que hacer lo que se llama diagnóstico diferencial, diferenciar una cosa de la otra, y muchas veces se confunde la psicopatía con criminalidad. Inmediatamente una persona escucha psicopatía, psicópata, lo primero que le llega a la mente es criminalidad, agresividad, muerte. Sin embargo, hay, y van a ver durante toda esta explicación, que hay diferentes variantes y tipologías de lo que es un psicópata. ¿Y qué es un psicópata? Un psicópata, desde hace muchos años, se han venido creando conceptualizaciones, definiciones muy variadas acerca de lo que es la psicopatía. El primero en dar la descripción objetiva acerca de la psicopatía fue el doctor Pinel, el doctor Philippe Pinel, del Hospital de la Salpêtrière de Francia. Él decía que la psicopatía era una locura moral. ¿Y qué es una locura moral? Un individuo que viola constantemente todas las normas y reglas sociales. Eso era una locura moral para el doctor Pinel. Pero también el doctor César Lombroso, criminólogo, da una definición acerca de la psicopatía diciendo que es una locura innata, que es un loco innato, que es un delincuente innato, que es un individuo que nace así y que por tanto no tiene cambios. Por más intentos que se hagan, no tiene cambios. Pero la definición que más me gusta acerca de lo que es psicopatía es la definición que da el doctor Robert Hart. Robert Hart define la psicopatía como una conducta en donde el individuo tiene inhibida las emociones y los sentimientos hacia los demás. Se ve un deterioro en el área afectiva, en el área cognitiva y en el área conductual. Un individuo que se le hace difícil ponerse en el lugar de los otros. Y también hace una variante para explicar que la psicopatía no solamente se encuentra en los estratos bajos de la sociedad, sino que hay en diferentes estratos sociales se puede ver este tipo de comportamiento, porque la sociología ha hecho un determinismo en cuanto a la delincuencia y solamente se enfoca en la falta de oportunidades y está asociando la delincuencia y los factores de comportamiento agresivo
con la falta de oportunidades y de desarrollo, lo que se llama en sociología violencia general, que es lo que trae como resultado que hayan tantas personas agresivas que traten de superarse en la sociedad tratando de cometer hechos violentos y hechos vergonzosos que van en detrimento de las normas y las reglas sociales. O sea, por eso me gusta mucho la definición que da el doctor Hahn. Dice aquí que hay una sociedad que por falta de valores, la cultura individualista y el incumplimiento de las leyes y las normas promueve la construcción de una sociedad con un perfil de psicopatía colectiva. Perfil de psicopatía colectiva. Me atrevo yo, de atrevido, diría yo, a hablar de una psicopatía colectiva. Y fue guiado por los planteamientos del Dr. Hahn. ¿Por qué psicopatía colectiva? Porque estamos viendo una sociedad desmoralizada. Una sociedad que por lo general está irrumpiendo las reglas y las normas. Y una violencia general. Hay una violencia general dirigida a violar toda norma, toda regla. Y vemos individuos que cometen hechos y no sienten vergüenza, ni miedo, ni culpa, que son las tres emociones básicas que se ven desinstaladas en la conducta de un psicópata. Y aunque un individuo no cometa un crimen directamente, pero cumpla con estos requisitos, con estos tres perfiles que acabo de mencionar, emotivos, vergüenza, miedo y culpa, podemos hablar de un individuo que quizás tiene tendencias de psicopatía. He visto personas por la televisión que le preguntan: ¿y por qué tú la violaste? Y sin ningún pudor, sin ningún miedo, sin ninguna vergüenza, sin ningún remordimiento, lo dicen fríamente: yo la violé por esto y esto y esto y esto. Vi un individuo que violó a su abuela, creo de 80 años, en Baní, que le preguntaron eso y a sangre fría, sin ningún remordimiento, dijo que él la había violado porque él tenía necesidad de tener relaciones sexuales y no encontró con quién hacerlo. Obvio, bajo los efectos del alcohol. Eso nos dice a nosotros que cuando un individuo tiene la capacidad para no reconocer un error tan fuerte ni arrepentirse de esa manera, podemos estar hablando de características psicopáticas. Y la sociedad está creando ese tipo de personalidades. Ese detrimento que hay a nivel de la familia, a nivel interno de las relaciones societales entre padre e hijo, entre madre y padre, entre hermanos, está llevando a la conformación de lo que es una sociedad con una psicopatía colectiva, donde no hay amor por nadie. Una cultura bastante individualista, donde no se tiene sentimiento por los demás. Porque no solamente en la riqueza, no solamente en la pobreza que se produce este tipo de cosas, como le dije al principio, también se producen los estratos de la clase alta. Porque los mayores y más grandes sicarios, asesinos, psicópatas de la historia pertenecen a países desarrollados. Si hablamos de Estados Unidos, ahí tenemos los casos más escandalosos de psicopatía. Tenemos el caso de Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee, que fue un niño criado en un ambiente muy sano, un ambiente familiar muy coherente. Sin embargo, se convirtió en el individuo más famoso cuando se habla de psicopatía. Mató más de 30 y pico de mujeres. Tenía sexo con los cadáveres. Se los comía, los cadáveres. Eso hacía Jeffrey Dahmer. Era un chico que quería estudiar medicina. O sea, un muchachito con un perfil totalmente adaptado aparentemente en la sociedad. Sin embargo, se convirtió en un psicópata. Y por eso vamos a ver cuáles son las características que predisponen que un individuo se convierte en un psicópata. El psicópata nace o se hace. Esas son cosas que nosotros vamos a dar explicación durante el trayecto de esta conferencia o charla. Ya hablamos de los conceptos de lo que son o de lo que es la psicopatía. Factores causales de la psicopatía. ¿Qué causa que un individuo sea un psicópata? ¿Qué podría causar esto? Tenemos muchos factores que están predisponentes a que un individuo se convierta en un psicópata. Están los factores biológicos y también los factores psicológicos. En los factores biológicos tenemos la genética. En la genética tenemos que la psicopatía puede heredarse en el gen X. En el gen X. ¿Quién aporta el gen X? La mujer tiene 2X, el hombre tiene XY. Sin embargo, de forma sorprendente podemos ver que las estadísticas presentan que hay más rasgos y más psicopatía en el hombre que en la mujer. El hombre es más tendente a la conducta agresiva y a la conducta violenta. Sin embargo, hay algo que puede explicar esto. Aunque el hombre no es XX, es XY,
la mujer tiene más probabilidad de no convertirse en psicópata, porque si el gen X viene deteriorado, tiene como sustituir con otro X, porque tiene dos X, el hombre tiene XY. Por eso entonces se explica que hay más probabilidades de que el hombre se convierta en psicópata que la mujer. Otra característica a nivel genético está relacionado con un gen llamado MAO-A. ¿Y qué es el MAO-A? El MAO-A es un gen que sintetiza emociones, sentimientos, parte afectiva, que nos ayudan a nosotros a no cometer hechos violentos, agresivos o vergonzosos. Pero los psicópatas, en la parte que tiene que ver con el gen MAO-A, vino deteriorada y no pueden sintetizar estas emociones a través de una parte que se llama corteza prefrontal. La corteza prefrontal es donde nosotros analizamos, calculamos y tomamos la decisión. La corteza frontal es la parte que nos dé el permiso para ejecutar esa decisión, esa voluntad y ese sentimiento de hacer algo ya sea activo. Por lo tanto, en el psicópata no hay esa activación de esos sentimientos. Y en la corteza prefrontal a la corteza frontal, como lo acabo de mencionar, cuando un individuo quiere cometer un hecho violento, por lo general se activan los defensores de la moral, que son la dopamina, la serotonina y la neuropinefrina. Son tres neurotransmisores y hormonas que se encargan de evitar que se active el hecho violento y que se consuma. Pero como en el psicópata hay una alteración, hay lo que se llama un poliformismo, una mutación genética en el MAO-A, se hace imposible entonces no cometer el hecho. Y cuando le digo imposible, es que más adelante verán por qué digo imposible. Eso es en ese gen. Pero hay otro gen, CH10, el gen que controla la conducta agresiva. Cuando usted se enfurece, cuando usted pierde el control de los impulsos. También en el psicópata hay una alteración en este gen. Y esto es lo que le lleva a cometer los actos violentos y agresivos. No fue que te di una trompada y lo dejé ahí, no. Es que te di una trompada, te voy a dar un machetazo y te voy a mochar la cabeza. O sea, la agresividad no se detiene. ¿Por qué? Porque no le da tiempo a razonar. El sistema de censura para que un individuo no pueda cometer el hecho no se activa. Cierta parte totalmente está desactivada. Y hay otro gen que se llama el gen histamina. El gen histamina es el que conforma en la parte del sistema límbico, que el sistema límbico tiene que ver con la parte del cerebro que tiene que ver con la conducta de preservación, de autoconservación de la especie. Es lo que controla el sexo, controla el hambre, controla la sed y controla la conducta agresiva. Pero la agresividad es buena en cierto sentido. La agresividad cuando es instrumental es buena. ¿Y qué es una agresividad instrumental? Cuando trata de buscar un objetivo que es aceptado por la sociedad. Si yo soy, por ejemplo, boxeador, yo voy a pelear con alguien y tengo que vencerlo y lo voy a golpear. Por esa agresividad es aceptada. Si yo soy luchador, esa agresividad es aceptada. Jugando baloncesto de forma fuerte también y agresiva es aceptada, porque es un deporte que lo exige. Pero yo agredir a otro fuera de ahí, ese contexto que me da la situación, que me da el deporte, que me da un área determinada, ya eso se convierte en una violación a una norma. Entonces la conducta agresiva por un lado tiene dos vertientes, pero aquí no. Aquí este gen se activa con fines destructivos, no instrumental, solamente para destruir. Y ellos no pueden controlar la respuesta porque su cerebro no está estructurado para poder controlar el deseo que se activa. Hay otra parte del cerebro, la corteza prefrontal, que es la parte órbitofrontal. En la parte órbitofrontal se manda la señal hacia el sistema de censura. Pero los psicópatas tampoco pueden responder a no cometer el hecho porque esa parte está totalmente desestructurada. Y estas investigaciones de las cuales estoy hablando ahora fueron publicadas en el 2005 por un neuropsicólogo llamado James Fallon. James Fallon estaba evaluando 25 tomografías de psicópatas, delincuentes, y él quería comprobar que había una parte genética neuropsicológica del cerebro de los individuos que lo invitaba a cometer ese tipo de hecho y que ellos no podían escaparse de no hacerlo porque era un cerebro totalmente distorsionado que tenían. Y él lo comprobó. Pero ¿qué pasa con James Fallon? Que James Fallon comenzó a analizar también su cerebro y el cerebro de su familia. Él observó que en su familia no había ningún deterioro, todo estaba bien hasta ahí. Pero observa uno y cree que es que lo ha mezclado con el de su familia y el de él.
Sin embargo, analizando ese cerebro que estaba totalmente deteriorado y que tenía estas zonas que está presentando la imagen de atrás, por favor. La imagen de atrás. James Fallon comprobó, este es el cerebro de James Fallon. Este es el cerebro de un individuo que está totalmente adaptado y que puede responder a emociones de autoconservación y de no destrucción social y moral. Pero este es el cerebro de un psicópata. Miren que esta zona no se enciende. Cuando se hacen imágenes tomográficas en tiempo real, con emisión de positrones o con magnetoencefalografía, que son unos positrones que se le conectan al cerebro y se le ponen imágenes a las personas, para que las personas, al ver la imagen, inmediatamente el cerebro comience a activarse y a hacer una reacción. En los psicópatas, por ejemplo, si yo pongo una imagen de un individuo que está matando a otro, el cerebro totalmente se activa y dice: eso no es posible, eso no se puede hacer, eso es amoral, eso es contra las normas y las reglas. Entonces se activa, todo eso se prende así, en la parte del cerebro, licus ceruleus, en la parte órbito frontal. Pero en el psicópata no se enciende y se queda de esta forma, o sea, no se activa. Y de esa forma se puede identificar cuándo hay un cerebro con tendencia psicópata y cuándo no. El de James Fallon estaba así. Pero James Fallon se preguntó: ven acá, ¿por qué si yo nunca he matado a nadie? Si no he violado la propiedad privada, si no he cometido un hecho vergonzoso, ¿por qué mi cerebro entonces está distorsionado y es el cerebro de un psicópata? Si yo nunca he estado preso, si yo tengo 45 años y todo el tiempo he sido una persona que he sido altruista, he tenido una conducta prosocial, he servido a mi comunidad, he ganado premios por servir a la comunidad, James Fallon, ¿y por qué tengo ese cerebro? Más estudios adelante demostraron que la psicopatía no depende solamente de un cerebro distorsionado, de una anatomía distorsionada, o de una superproducción de ciertas hormonas y sustancias químicas que pueden producir un comportamiento psicópata, sino que también el ambiente es responsable de que un individuo pueda activar el psicópata que lleva dentro. De ahí en adelante, James Fallon escribió un libro llamado The Psychopath Inside, o sea, el psicópata que llevamos dentro. ¿Cuántas personas que andan por ahí que son psicópatas? Pero por tener una buena crianza, por tener un hogar con amor, un hogar donde se promueve el premio más que el castigo, que sea otra cosa que te lleva a ser un psicópata, donde nada más castigo, peli, nunca reconocen la cosa positiva que tú haces. Todo eso te puede llevar a convertirte en un psicópata, y de ahí sale el libro Psicópatas Inside, psicópata que llevamos por dentro. Bien, aquí también tenemos otra imagen del cerebro, de las zonas que se activan y las zonas que no se activan en el momento de cometer un hecho que puede ser tildado como amoral para la sociedad. La otra imagen. ¿Qué puede llevar entonces, si hablamos ya de las características genéticas, a que un individuo se convierta en un individuo psicópata? Hogares disfuncionales, padres muy permisivos, padres muy dictatoriales. Y cuando hablamos de padres muy permisivos, donde no hay regla, donde no hay norma, donde los niños, cuando tienen una necesidad, hay que cumplirse obligatoriamente si no hay problema. Desde chiquiticos son psicópatas. Porque si usted acostumbra al niño que cuando quiere leche y ya él se bebió un biberón de leche, hay que buscárselo corriendo, y usted deja de hacer lo que usted está haciendo para buscársela, está construyendo una personalidad psicópata. Que se aguante ahí, que se espere, que esa leche se le da más tarde. ¡Leche! ¡Ay! El grito y la tralladera, y usted va corriendo a dar la leche, creando un psicópata. Yo no sé un biberón de leche ahora mismo, que se aguante, que yo estoy haciendo otra cosa. Entonces, todo eso tan sencillo comienza a demostrar una personalidad inhibida y una desinhibida. Entonces, el comportamiento desinhibido en los niños que no le tienen miedo a nada, los niños que frente a situaciones de temor tienen que mostrar las emociones del temor y la reacción del temor, la reacción de sorpresa, y usted ve que se queda igualito como si nada. Que hay un peligro y él corre hacia el peligro. Aunque si es por ese indicador, yo creo que todos somos psicópatas aquí. Porque en este país la gente cuando escucha un tiroteo sale para afuera a buscarle el tiro. Cuando están peleando con machetes sale para afuera. Si hay problema, la gente en vez de huir del problema, lo que corre es hacia el problema. Por ejemplo, estoy diciendo a ustedes que aquí hay una tendencia psicopática colectiva. Individuos que tienen muchas características de psicópatas, aunque no sean criminales. Pero todo eso tiene que ver con lo que les estoy diciendo. Entonces, niños que son expuestos a contenidos violentos,
Esos niños que usted lo ve, que les gusta jugar, por ejemplo, San Andrés. ¿Alguien conoce a San Andrés aquí? Es un individuo que anda matando y descuartizando gente. La GTA, que fue la última que salió, esa es peligrosa. Que allá está un dominicano ahí, que es el protagonista, uno de los que más sicariato hace cosas. Entonces esos tipos de juegos no son muy recomendables para los niños, porque le están enseñando a los niños a conseguir cosas por medio de la violencia. Entonces ellos entienden que una forma de lograr cosas es la violencia. Todos estos contenidos, todas estas narconovelas, todas estas cosas están modelando un sistema de psicopatía, donde el individuo ve que las normas no se cumplen y que para yo ser dueño de este sistema, lo único que tengo que hacer es lograr tener mucho dinero, consigo muchas mujeres, consigo muchos vehículos, consigo muchos inmuebles y puedo burlarme del sistema. O sea, la sociedad te da rienda suelta a través de estos contenidos para que tú creas que sí que tú puedes hacerlo. Y viendo que las leyes y las normas y las reglas no se cumplen porque es una violencia general de violación de normas y reglas que promueve que individuos vengan con esa inclinación a ver que de una forma se puede triunfar y se puede lograr, porque la televisión modela ese tipo de cosas que pueden construir un individuo antisocial. Aquí vemos cómo detectar a un psicópata. Mira la imagen del niño. De 6 a 10 años se rehúsa a obedecer toda autoridad. Es un niño que totalmente desobedece a todo el mundo. No estamos hablando que desobedece en la casa, no, en la escuela. Desobedece al vecino. Desobedece en todo territorio, en todo lugar que esté. El niño tiene una inclinación a desobedecer las normas y las reglas. Niño que se escapa de la casa y viene en la noche y nadie sabe dónde está. Esas son tendencias psicopáticas. Se rehúsa a obedecer toda autoridad, más egocéntricos, inflexibles y exigentes. Niños que cuando quieren algo, como le acabé de mencionar ahora, hay que buscárselo obligatoriamente y que ven el mundo como ellos quieren verlo. Y no entienden que hay otras cosas también que hay que darle prioridad en un hogar y en una casa. Son niños egocéntricos. Ese egocentrismo es muy peligroso porque a partir de los 6 a los 10 años, ya el egocentrismo tiene que ir disminuyendo en un individuo, según la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, que es a partir de los 6 a los 8 años que entra una etapa que todos ustedes saben de lo que estoy hablando, la gran mayoría, que es la etapa concreta donde ya el egocentrismo desaparece. Si un niño vulneró esa etapa y se quedó fijo en el egocentrismo y no ha comenzado a entender que mami tiene que trabajar, que mami tiene que hacer ciertas cosas, que no todo el tiempo tienen que verme a mí como el centro de atención, y no entiende eso y sigue fijo en esas etapas, eso es un indicador que puede convertir a un niño más adelante en un psicópata. Porque no se puede hablar de niño psicópata. Niño con tendencia y comportamiento a convertirse en un psicópata, pero no un psicópata. Tenemos también explosiones coléricas y ataques de rabia, a veces por razones nimias, por razones insignificantes. El niño se pone violento, se pone agresivo. Esa es otra también. No soporta que le contradigan. Falta de expresión emocional, tortura a los animales. Esta es otra cosa que hay que entender. Los niños con características psicopáticas les gusta torturar a los animales. En cualquier momento aparece con la cabeza del gato en la mano. El perro aparece ahogado. Si ve un lagartíjaro o ve una salamandra, una cosa de esa, lo que quiere es abrirla de una vez y sacarle todo. Y usted tiene que preguntarle: venga, papi, ¿por qué tú haces eso? Porque me gusta hacerlo. Si el niño le dice a usted: no, es que yo quiero ser médico, ya usted se lo pone un poco más suave. Dice: bueno, ¿qué quiere ser médico? Pero ese comportamiento infantil es una señal de que el niño puede convertirse en un psicópata. Ahora, si usted le da seguimiento a ese niño y le va entendiendo que eso lo pueden hacer los médicos, puede ser que él pueda sublimar la personalidad psicopática a través del arte, a través de la medicina. Me perdonan los que estudian medicina, pero en la psicopatía hay mucha inclinación a estudiar medicina y a estar cerca de los cadáveres. Sí. Hay mucha inclinación a estar cerca de los cadáveres, a ver cadáveres abiertos, a sacarle la tripa, todo eso. Ellos se sienten bien cuando ven eso y sienten placer. Tú lo sabes. La verdad, hay otro por aquí que estudia medicina. Ya nadie estudia medicina aquí. Entonces, a través de eso, un niño también, por ejemplo, que vea contenido, dibuja un niño un retrato donde ve usted a un individuo con uno abajo que le va a meter un cuchillo, o le va a clavar un cuchillo. Usted sabe que ese retrato es totalmente de violencia, o ese dibujo, y usted le pregunta: ¿por qué tú haces ese dibujo, papi?
que lo ve en la televisión, que otra cosa, porque me gusta dibujarlo. ¿Ah? Prepárate, que en algún momento te dibuja él a ti también. Sí, porque hay un caso de un psicópata llamado Ted Bundy que mató más de 136 mujeres en los Estados Unidos. Y Ted Bundy era un individuo que desde los 3 años ya quería matar gente. La primera reacción que hizo Ted Bundy de psicopatía fue que su tía estaba durmiendo y la tía le encontró con un cuchillo arriba de ella. Con un cuchillo arriba de ella, con 3 años. Con un cuchillo, riéndose. Jugando con los cuchillos de mesa y con un cuchillo más grande que él, así, arriba de la cosa. Pero entonces, todo ese tipo de conducta hay que observarla por darse cuenta que puede estar frente a un niño con rasgos psicopáticos. Le gusta jugar con fuego, esos niños que le gustan jugar con fuego, que fácilmente tú te vas y explota la casa. No lo dejes solo. A un niño que tenga todas estas características, no lo dejes solo, porque es un niño de peligro. Y ustedes conocen niños que le gustan jugar con fuego y que le gustan hacerle daño a los animales. Todas las características de los psicópatas tienen estas dos que se cumplen. Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, Charles Manson, Ernesto Fierst de Inglaterra, todos ellos tenían estos dos indicadores de psicopatía. Quemaban y les gustaban hacerle daños a los animales. Y también una conducta sexual temprana. Son niños sexuales desde muy temprana edad. Son hipersexuales. Esta es otra conducta que hay que observar en los niños. Esa hipersexualidad, porque todo psicópata es hipersexual. Tiene un comportamiento sexual bastante desordenado. Y hay que ponerle también atención a esto. Mienten con frecuencia, son un mentiroso patológico. Y hacen que al otro hermanito le den los fundazos, le den los bombazos. Siendo ellos los que cometieron el hecho. Yo creo que aquí, si es por ese indicador, todos somos psicópatas. Porque todos en un momento determinado hicimos eso. ¿Quién se bebió el jugo? Y se van a un extremo que cuando el otro se duerme van y le ensucian la boca de jugo. ¡Oh, mami! Pero míralo, ¡mira la boca! ¡Fue él! ¡Usted no le ve la boca sucia de jugo! Entonces es un indicador que si nos ponemos a analizarlo, aquí todo el mundo es psicópata. Me atrevo a salir corriendo cuando me saca un cuchillo, que es lo mismo. Sí. Mira eso. Él está riendo. Cuidado, psicopática. Ese nene no, ese nene sano. Bien, tenemos aquí que... Dale un poco más para atrás, por favor, hermano. Bien, dale para allá. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ahí. Tenemos que el DSM-5, DSM-4 revisado tiene unos criterios diagnósticos para diagnosticar un trastorno que es muy particular y muy parecido a lo que es el trastorno de la psicopatía, o que no se ve como un trastorno, porque Robert Hart, el científico más destacado en el área de la psicopatía, dice que no se puede hablar de un trastorno. Hablamos de un comportamiento, hablamos de un rasgo de personalidad. Y por eso nunca usted va a encontrar en el DSM-5, que es la Biblia de los psicólogos y los psiquiatras, donde están diagnosticadas todas las enfermedades mentales, va a encontrar que se hable de psicopatía como tal. Pero sí habla de trastorno antisocial de la personalidad, que tiene unos criterios que hay que mencionar aquí para hacer una diferencia de lo que es un psicópata y de lo que es un trastorno antisocial de la personalidad. Hay una gran comorbilidad, hay una gran correlación, hay una gran concatenación con estos trastornos, y por eso tenemos que diferenciarlo. Porque hay muchos psicópatas como antisociales y hay muchos antisociales que están como psicópatas en las cárceles, y no debe ser así. Hay que tener criterios bien definidos para poder determinar lo que es psicopatía y lo que es antisocial de la personalidad. Tenemos entonces que el trastorno antisocial de la personalidad se constituye por un patrón dominante de la violación y de las normas y de las reglas sociales, donde el individuo constantemente se mete en problemas con la justicia, porque es un individuo que está predispuesto a no responder a ninguna norma y a ninguna regla, no la acepta, y por eso está constantemente en la justicia. Cogió un préstamo, va preso. Pasó un semáforo, va preso. Tuvo una discusión, va preso, porque él se encoleriza de una vez, le cae a trompar al otro. Casi le rozan el vehículo, se apió, ya lo que saca una pistola. Entonces, él con cualquier relación interpersonal con los demás, él no llega a mediar. Él siempre tiene conflicto. Entonces, todas estas áreas, en el área económica, en el área familiar,